también están haciendo su trabajo las procuradurías y fiscalías de las entidades de la Federación? ¿Qué tantos delitos siguen quedando impunes? ¿Qué tan bien está funcionando o qué tan mal el nuevo sistema penal acusatorio de justicia de nuestro país? Estas son preguntas muy importantes para uno de los temas fundamentales de México. Es el tema de la seguridad y de la justicia. Yo quiero agradecer la presencia en este estudio de Guillermo Cepeda Lecuona. Él es actualmente director de Jurimetría, Iniciativas para el Estado de Derecho AC. Está presentando un índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías en 2018, realizado dentro de la iniciativa Impunidad Cero. Guillermo Cepeda Lecuona, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia? Sé que no es la primera vez que se presenta el índice. ¿Qué has encontrado? ¿Dónde hay más impunidad? ¿Dónde hay menos impunidad? ¿Quién está haciendo bien su trabajo? ¿Quién no? Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Y efectivamente hicimos un índice donde tratamos de ser objetivos midiendo diversos aspectos de la Procuración de Justicia, con cuántos recursos cuentan, cuántos ministerios públicos por cada 100,000 habitantes, cuánto presupuesto per cápita dedican a Procuración de Justicia a los estados y sus resultados. De cada 100 investigaciones, cuántas concluyen, de cada 100 órdenes de aprehensión, cuántas se ejecutan, también la confianza que tienen los ciudadanos en su ministerio público, de acuerdo con la encuesta, la ENVIPE del INEGI, y también los tiempos de espera, cuánto tiempo en promedio hacen esperar los estados a sus denunciantes, y también para poner un elemento también cualitativo, qué tanto focalizan el combate a los delitos de alto impacto. Por eso también medimos impunidad para el homicidio intencional y la eficacia terminal en los asuntos de mayor impacto. A ver, vamos a empezar para entender. Por ejemplo, en el caso de impunidad en homicidio intencional, ¿dónde hay mayor impunidad, dónde hay menor impunidad? Porque finalmente ahora podemos con estos instrumentos comparar los distintos estados. Sí, la impunidad promedio del país creció del año anterior al siguiente ejercicio, como se esperaba por el aumento de la incidencia de los homicidios. La impunidad es de 83.4. Es decir, en homicidios. Menos de 1 de cada 5 se resuelve en México, y el estado que tiene la impunidad más grave es Oaxaca, 97% de impunidad para el homicidio, en Guerrero también alrededor del 95%, mientras que Yucatán tiene 26% de impunidad. Ahí sí se resuelve 3 de cada 4 homicidios. ¿Por qué en Yucatán hay mucha mayor eficiencia y por qué hay un menor número de crímenes? Sí, en todo un año Yucatán registró, si mal no recuerdo, 40 homicidios, es decir, realmente es una cantidad moderada, pero bueno, dentro de su contexto, de su circunstancia, tienen la capacidad de enfrentarlos y resolverlos. Hay estos como Guerrero que tienen pues más de casi 2,000 homicidios y pues no resuelven sino un escaso número de 50 o 60 homicidios. Guillermo, mucha gente tiene la idea de que el nuevo sistema penal no ha funcionado, que lo único que ha servido es para liberar a personas peligrosas. Creo que tú tienes otras cifras, cuéntanos. Efectivamente, hay 8 o 9 estados que están desarrollando el potencial del sistema acusatorio, mientras hay 22 que están desarrollando excusas para no implementarlo adecuadamente. Y sí, el dato que todavía en el periodo que estudiamos es el censo 2017 del INEGI, todavía vienen algunos asuntos que eran del sistema tradicional. En el sistema tradicional, la efectividad en la resolución de investigaciones es del 9%, mientras que en el nuevo sistema, que tiene más alternativas, más cauces para la justicia alternativa, la suspensión de procedimiento a prueba, una serie de mecanismos, tiene 21.7% de efectividad. Y los estados que han mejorado en la implementación y que comenzaron, como Chihuahua, como Nuevo León, como el propio Yucatán, pues son los que aparecen arriba en el indicador, los que han consolidado sus buenas prácticas. O sea, sí es un camino correcto el utilizar este sistema penal acusatorio. Sí, definitivamente. En primer lugar, lo que teníamos antes era indefendible. Teníamos un sistema penal cuyas 3 columnas eran la tortura, la prisión preventiva y la flagrancia, que no eran para nada coetáneas de un sistema democrático ni transparente. Es indefendible, y el sistema acusatorio, pues lo ha dicho Luis Rubio, ¿no? Reformar implica desmontar intereses creados. Entonces, si no se quiere, si no se puede o no se sabe desmontar esos intereses creados, es difícil reformar. Algunos estados que están rezagando no han podido desentrañar las redes de corrupción que por décadas han operado en las procuradurías y no han renovado su
su modelo de gestión. ¿Qué le dices a la gente que piensa que el nuevo sistema simplemente está liberando a criminales por faltas técnicas en la investigación? No, creo que es un tema en menor medida de capacitación, de competencias, pero mucho de corrupción, de cambiar el modelo de gestión. Por ejemplo, vemos muchos casos que se decreta la libertad por una detención ilegal, y lo que pasa es que el Ministerio Público, su ADN, lo quiere procesar, lo quiere forzar la flagrancia cuando no la hay, en vez de decir, bueno, no hay flagrancia, pero sí hay señalamiento a la víctima y si hay esta serie de indicios, entonces no lo puedo consignar como un delito flagrante, pero puedo pedir una orden de aprehensión y con los mecanismos actuales en 20 minutos se puede tener una orden de aprehensión. Pero hay y gente que dice ejecutarla. que en esos 20 minutos ya huyó el responsable. Sí, en algunos estados, incluso aunque hubiera en muchos casos y desde antes del sistema acusatorio, se veía como sí, es decir, cómo se podía ya ejecutar una orden de aprehensión, y si no se ejecutara, que también obviamente están los abogados de inmediato tratarían de que él se alejara del área del Ministerio Público, esa persona ya sabría que tiene una orden de aprehensión, ya en sí mismo es una inhibición, y en sí mismo la cifra que se trae actualmente es de 49% de efectividad en cumplimiento de órdenes de aprehensión. Ya se avanzaría un poco más en el tramo y no en la actualidad que el 73% de las personas que son puestas a disposición del Ministerio Público son dejadas en libertad con el argumento del artículo 140, que se dejan en libertad con las reservas de ley, que quiere decir no hay flagrancia y no sé qué hacer. Guillermo, una víctima, ¿cuánto tiempo se tarda en un ministerio público para levantar una denuncia? El promedio nacional es de 134 minutos. O sea, 2 horas como promedio. Sí, el promedio. El indicador más grave, el de Guerrero, 212 minutos en promedio. El más bajo, el de Chihuahua, si mal no recuerdo, son 87 minutos. Baja California, 90 minutos. De las 8 variables que tomamos para el índice, en cada una exploramos las buenas prácticas. ¿Qué están haciendo los estados que tienen buen desempeño? ¿Y qué es lo que hacen, sí? Por ejemplo, en Baja California, en Mexicali, en Tijuana no pudieron extender el modelo, pero en Mexicali, para empezar, tienen 8 centros de recepción de denuncias, 5 en la ciudad y 3 en el Valle de Mexicali. Y además tienen un ISO 9001-2008 que pierden la certificación si tardan más de 17 minutos en atender al denunciante. Y esto funciona como en los bancos. Tienen un receptor, evalúa su caso y los canaliza a las ventanillas en las que serán atendidos. También hay muy buenas prácticas en el propio Baja California, en Nuevo León, la ruta de la víctima. En vez de que la víctima haga la visita de las 7 casas, con el psicólogo, luego con el médico legista, bajo el mismo techo ponen las 11 instituciones que pueden hacer algo por la víctima y reducen la revictimización de ellos. ¿Cuáles son los problemas en los estados donde hay más problemas? Oaxaca, por ejemplo, Guerrero. Sí, la dispersión. Un reto muy importante es el servicio civil de carrera, el servicio profesional de carrera. Oaxaca, que fue de los primeros estados que empezó con el nuevo sistema, tenía muy buenas prácticas. Sin embargo, se dio el caso, por ejemplo, de ministerios públicos que se han venido a especializar a Colombia en litigios y ganaban 13,000 pesos al mes. Llegó otro estado del norte, no sé si omitir el nombre del estado, les ofreció 27,000 pero y se fueron. Hay que decirlo, se fueron, Sí. Les ofrecieron más dinero. Sí, en Baja California les dijo, yo te doy 27,000 al mes, y de 9 ministerios públicos con mucha capacitación se fueron 5 de los 9. ¿Sí? Y de pronto ve uno buenas prácticas, regresa a documentarlas y ya no están operando porque los titulares del área se movieron. Entonces es un reto. En el caso de Oaxaca se ha descapitalizado en recurso humano. La extensión de su territorio y de su población hace que pues, tengan estos niveles de impunidad. Afortunadamente, un resultado de este índice es que se han acercado algunas procuradurías, entre ellas la de Oaxaca, la de Tabasco, y se han hecho mesas de benchmarking, es decir, dicen cuál es nuestra área de oportunidad, órdenes de aprehensión, quién está haciendo algo interesante en órdenes de aprehensión, los que están arriba. Sinaloa, que resuelve el 72% de las órdenes de aprehensión, tienen unidades de investigación dedicadas exclusivamente a dar con el paradero de personas que tienen órdenes de aprehensión en su contra, particularmente los que tienen 6 o 7 por homicidio, 2 o 3 por secuestro, para hacer labores de inteligencia, de investigación de entorno, para dar con ellos. Y de las 280,000 órdenes de aprehensión pendientes de cumplir en México, con que se cumplieran 800 estratégicas, se podría percibir un impacto
en los delitos precisamente de alto impacto. Guillermo, hablabas de la impunidad en los casos de homicidio intencional, de homicidio doloso. ¿Qué pasa con los demás delitos de alto impacto? ¿Qué tanta impunidad tenemos? Bueno, se usa internacionalmente el homicidio intencional porque asumimos que no hay cifra negra. Eso Lamentablemente es, sí. en México ya podemos hablar de una cifra negra en homicidios. Por eso tomamos este dato. Por ejemplo, en secuestro podemos sacar el dato que sería el más bajo de impunidad, pero solamente sobre los denunciados. De los delitos denunciados se resuelve el 43%. Hay una impunidad del 67%. Pero sabemos que hay muchísimos secuestros que nunca se denuncian, ¿no? Exactamente. Entonces, si asumimos que se denuncia 1 de cada 4, entonces eso estaremos hablando de una impunidad aproximada de los que se denuncian. ¿Cómo nos comparamos con otros países en términos de seguridad, de funcionamiento de las fiscalías o de impunidad? Sí, también en esta edición del índice se tienen datos comparados con otros países. De impunidad en homicidio, pues la media de los países industrializados es una impunidad del 25%, nosotros tenemos 83.4%, y hay países incluso que llegan a tener Japón, Italia, algunos países escandinavos han llegado a tener impunidad negativa, es decir, que resuelven más casos de los que se presentan. ¿Y cómo es eso? O porque eran 2 agresores sobre una sola víctima, o porque eran homicidios de años anteriores, pero llegan a tener ese dato de tener, para empezar, tienen 60 homicidios. Guillermo, ¿se correlaciona esa baja impunidad al hecho de que estos países tienen también números muy bajos de homicidios? Estoy pensando el caso de Japón. Sí, sí, que incluso Japón tiene más suicidios que homicidios. Interesante, ¿verdad? Sí, desde luego, aunque es un círculo virtuoso, es decir, si en la actualidad está escalando en violencia y en atrocidad el clima ¿En Japón? aquí en México, no, aquí en México, sí. por el contexto de impunidad. Entonces, si en la medida que bajamos la impunidad, se disuade más el delito. Entonces, en esos países ha ido paulatinamente bajando el número de la violencia, quizás porque tienen instituciones que sí disuaden el homicidio. Guillermo, algunos políticos piensan que los delitos están vinculados, están relacionados con la pobreza y otros que dicen que no, con la impunidad. ¿Qué opinas tú después de hacer estos estudios? Bueno, como es multifactorial los delitos, también obedecen, ambas posturas podrían tener algo de verdad. Es decir, si hay una baja tasa de ocupación entre jóvenes de 15 y 21 años, eso es una bomba de tiempo, es decir, hay un caldo de cultivo para que los cárteles de la droga tengan carne de cañón barata en esas zonas. Entonces, ahí puede ser el tema de la desigualdad, sí genera violencia, el tema de falta de oportunidades también, pero sí, la impunidad también es un disuasor fundamental. Guillermo Cepeda Lecuna, gracias por ayudarnos a entender un poco más el trabajo de los fiscales y procuradores de la República. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.